Capítulo 1. Un encuentro fatídico. En el corazón de Riverside, un pintoresco pueblo anidado entre colinas ondulantes, donde el vocabulario diario de sus habitantes pintaba una imagen vívida de luchas y triunfos, vivían dos almas cuyos caminos se entrelazarían de la manera más inesperada y conmovedora. John, un mecánico rudo y diligente, conocido en toda la región por su inquebrantable ética de trabajo, era un hombre forjado por los desafíos implacables de la vida. Sara, una enfermera compasiva con un corazón lleno de amabilidad y una devoción inquebrantable a sus pacientes, era un pilar de apoyo para aquellos que lo necesitaban. Sus mundos eran tan diferentes como la noche y el día, pero el destino tenía sus propios planes para ellos. Riverside, con sus calles serenas y el constante bullicio de la vida, siempre había sido su hogar. Lo que no sabían era que este pueblo, que había sido testigo de sus luchas y sacrificios por separado, se convertiría en el escenario de una historia que trascendía lo común, entrelazando los hilos de sus vidas en una narrativa de amor, pérdida y redención. Capítulo tras capítulo, esta historia se despliega, intrincadamente entrelazada con el tejido de su existencia compartida. El capítulo 1, un encuentro fatídico, nos presenta las rutinas mundanas de John y Sara, cuyos destinos estaban a punto de cruzarse en los pasillos estériles del hospital de Riverside. Mientras la madre de John, Eleanor, caía gravemente enferma, una conexión se forjaba en el lugar más inesperado, alterando para siempre el rumbo de sus vidas. En la penumbra de la sala del hospital, bajo el sonido constante de las máquinas y los pasillos tenues, una conexión comenzó a formarse. Era una conexión nacida de la ansiedad compartida, el implacable tic-tac del reloj y la preocupación mutua por el bienestar de Eleanor. A medida que las noches se alargaban y los días se volvían más difíciles, encontraron consuelo en la presencia del otro, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños y sus miedos. En medio del ambiente estéril del hospital de Riverside, un vínculo comenzó a tomar forma. Un vínculo nacido de la comprensión compartida y la compañía inesperada. John, con sus manos ásperas y su espíritu inquebrantable, encontró consuelo en la presencia tranquilizadora de Sara. Admiraba su dedicación y su apoyo inquebrantable a los pacientes, cualidades que resonaban profundamente en él. En ella, vio una fuerza que complementaba la suya. Y Sara, en la determinación silenciosa y el apoyo no expresado de John a su familia, descubrió un espíritu afín. Mientras se apoyaban mutuamente a través de las pruebas y tribulaciones de la enfermedad de Eleanor, su conexión se fortalecía, convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de los momentos más oscuros. Pocos sabían que este encuentro casual dentro de las paredes del hospital sería el comienzo de un viaje profundo, una historia de amor que los llevaría a través del laberinto de las complejidades de la vida, los desafíos y, en última instancia, la redención. Capítulo 2. La salud marchita. A medida que los días se convertían en semanas, el hospital se convirtió en una segunda casa para John y Sara. Los pasillos estériles del hospital de Riverside, con sus paredes blancas y el trajín de médicos y enfermeras, se habían vuelto un mundo aparte de la rutina diaria de ambos. Allí sus vidas se entrelazaron de manera profunda, su vínculo fortalecido por el objetivo común de brindar consuelo a Eleanor en su momento de necesidad. La salud de Eleanor continuaba deteriorándose y el pronóstico se volvía cada vez más sombrío. El constante sonido de las máquinas,
las conversaciones susurradas de los médicos y la ansiedad en el aire eran un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Ion y Sara se encontraban navegando en el intrincado mundo de procedimientos médicos, diagnósticos y tratamientos. Su presencia en el hospital, en medio de médicos y pacientes, se convirtió en una manifestación de su apoyo inquebrantable a Eleanor. Ion, quien siempre había sido un pilar de fuerza para su familia, encontró consuelo en la amabilidad y el cuidado que Sara brindaba. Admiraba su dedicación, su capacidad para mantener la calma ante la adversidad y su compromiso inquebrantable con sus pacientes. Sara, a su vez, se conmovió profundamente por la resistencia de Ion. La forma en que estaba allí para su familia, buscando incansablemente la mejor atención para su madre, le llegó al corazón. Vio en él una fortaleza que reflejaba la suya propia y en los momentos en que estaban solos en la habitación de Eleanor, su conexión creció más fuerte, convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de las turbulencias del hospital. Fuera de las paredes del hospital, la vida cotidiana seguía su curso en Riverside. Los residentes del pueblo continuaban con sus rutinas, ajenos a la profunda conexión que se estaba forjando en el hospital. Ion y Sara compartían historias de sus vidas, sus sueños y los desafíos que habían superado. En esas noches silenciosas en la habitación de Eleanor, cuando estaban solos, su vínculo se profundizaba. Encontraban apoyo mutuo no solo en medio de la adversidad, sino también en la compañía del otro. Eleanor, su preocupación compartida, seguía siendo el centro de su universo. A medida que su salud continuaba deteriorándose, se encontraron luchando con sentimientos de impotencia, orando por un milagro que parecía cada vez más elusivo. La habitación del hospital, donde Eleanor yacía conectada a una serie de máquinas y monitores, se convirtió en un lugar de consuelo y tristeza. El capítulo 2 de su historia fue un tiempo de incertidumbre, donde Ion y Sara se aferraron a los frágiles hilos de la esperanza, enfrentando la dura realidad de la salud marchita de Eleanor. En el proceso su amistad se convirtió en algo más profundo, en un vínculo que trascendía las pruebas de la vida y ofrecía un destello de luz en las horas más oscuras. Las paredes estériles y el constante zumbido del hospital de Riverside fueron testigos silenciosos de cómo su relación se fortaleció en medio de la incertidumbre y se convirtió en un faro de esperanza en un mar de desafíos médicos. Capítulo 3. El florecimiento del amor. En medio del entorno estéril del hospital, donde los días se confundían con las noches y la esperanza parecía cada vez más esquiva, la amistad entre Ion y Sara evolucionó en algo más profundo. Era una conexión nacida del dolor compartido, el apoyo inquebrantable y la comprensión tácita de que la vida podía ser hermosa y cruel al mismo tiempo. El hospital se había convertido en un lugar de importancia para ambos, un escenario donde sus emociones se manifestaban. La salud de Eleanor había alcanzado un punto crítico y el pronóstico seguía siendo desalentador. La sala del hospital, que una vez había estado llena de actividad, se había convertido en un lugar solemne de tristeza. El constante pitido de las máquinas, las paredes estériles que parecían cerrarse y la habitación del hospital que antes brindaba consuelo se volvía asfixiante en su vacío. El costo de la atención médica, con sus facturas que se acumulaban, comenzó a pesar en sus hombros. La deuda médica, combinada con los gastos diarios de subsistencia, amenazaba con abrumarlos. Se enfrentaron a una decisión difícil y desgarradora, una que pondría a prueba los límites de su amor y determinación.
Con sus finanzas en desorden y el peso de las deudas que los agobiaba, John y Sarah se dieron cuenta de que no tenían más opción que hipotecar su querido hogar familiar. Era un lugar lleno de recuerdos, un símbolo de sus raíces y fuente de comodidad. Hipotecarlo era una decisión que se sentía como una traición a su legado familiar, un sacrificio doloroso hecho en la desesperación. El proceso de asegurar la hipoteca fue una tarea ardua y emocionalmente agotadora. Mientras John firmaba los documentos, no podía evitar reflexionar sobre los sacrificios que su familia había hecho a lo largo de los años para mantener su hogar. Era un lugar donde habían celebrado cumpleaños, se habían reunido en días festivos y habían sobrellevado las tormentas de la vida juntos. Ahora, se ofrecía como garantía para las crecientes facturas médicas, un recordatorio doloroso de los extremos a los que estaban dispuestos a llegar para salvar a Eleanor. Sarah, también, sintió el peso de esta decisión. Había sido testigo del amor y la devoción que John tenía por su familia y le dolía verlos tomando una elección tan dolorosa. Su amor había florecido en las circunstancias más difíciles y ahora enfrentaba una prueba aún más formidable, el sacrificio de su hogar familiar en nombre de la salud de Eleanor. A medida que el acuerdo hipotecario se finalizaba, John y Sarah no podían evitar sentir el peso de su decisión. La tensión financiera pesaba en sus hombros, amenazando con oscurecer el amor que había florecido en medio de la adversidad. Estaban profundamente conscientes de la enormidad del sacrificio que habían hecho, un sacrificio que destacaba la profundidad de su amor por Eleanor y por el otro. El capítulo 3 de su historia iluminó las realidades crueles de los desafíos de la vida. Mostró las longitudes a las que las personas están dispuestas a llegar por aquellos a quienes aman y las decisiones desgarradoras que deben tomar frente a la adversidad. Fue un recordatorio de la fuerza de su amor, que estaba dispuesto a soportar incluso los sacrificios más dolorosos en la búsqueda de lo que más importaba, la familia y la preservación de la vida. Capítulo 4. Una decisión desgarradora. A medida que los días se convertían en semanas y la conexión entre John y Sarah se profundizaba, sus vidas enfrentaban un desafío cada vez más imponente. La salud de Eleanor había llegado a un punto crítico y el pronóstico seguía siendo desalentador. El hospital se había convertido en un lugar sombrío, casi fantasmal, donde cada día era una lucha y cada momento estaba marcado por la incertidumbre. Las facturas médicas se acumulaban a un ritmo alarmante, y el costo del tratamiento de Eleanor era astronómico. Los ahorros de la familia se estaban agotando rápidamente. La carga de los gastos médicos, sumada a los costos diarios de subsistencia, amenazaba con abrumarlos. Se enfrentaron a una decisión dolorosa y desgarradora: hipotecar su querido hogar familiar, el lugar lleno de recuerdos y el símbolo de sus raíces. El proceso de asegurar la hipoteca fue una tarea ardua y emocionalmente agotadora. Cuando John firmaba los documentos, no podía evitar reflexionar sobre los sacrificios que su familia había hecho a lo largo de los años para mantener su hogar. Era un lugar donde habían celebrado cumpleaños, se habían reunido en días festivos y habían sobrellevado las tormentas de la vida juntos. Ahora, se ofrecía como garantía para las crecientes facturas médicas, un recordatorio doloroso de los extremos a los que estaban dispuestos a llegar para salvar a Eleanor. Sarah, también, sintió el peso de esta decisión. Había sido testigo del amor y la devoción que John tenía por su familia y le dolía verlos tomando una elección tan dolorosa.
Su amor había florecido en las circunstancias más difíciles y ahora enfrentaba una prueba aún más formidable, el sacrificio de su hogar familiar en nombre de la salud de Eleanor. Con el acuerdo hipotecario finalizado, John y Sarah no podían evitar sentir el peso de su decisión. La tensión financiera pesaba en sus hombros, amenazando con oscurecer el amor que había florecido en medio de la adversidad. Se encontraban profundamente conscientes de la enormidad del sacrificio que habían hecho, un sacrificio que destacaba la profundidad de su amor por Eleanor y por el otro. El capítulo 4 de su historia fue un momento sombrío y doloroso en su viaje. Ilustró la naturaleza implacable de las pruebas de la vida, mostrando las longitudes a las que las personas están dispuestas a llegar por aquellos a quienes aman. Fue un recordatorio de que, incluso en los desafíos más abrumadores, el amor puede resistir y florecer, incluso si eso significa realizar sacrificios desgarradores en el camino. Capítulo 5. El destino implacable. La batalla de Eleanor había llegado a su amargo final, y lo que antes era una bulliciosa habitación del Hospital Riverside se había convertido en un lugar solemne de tristeza. John, Sarah y los miembros de su familia se reunieron para despedirse con lágrimas en los ojos de su amada matriarca. La pérdida pesaba en sus corazones, y la profundidad de su dolor era inconmensurable. A medida que la realidad de la partida de Eleanor se asentaba, el entorno clínico del hospital tomaba un nuevo nivel de frialdad. Las máquinas que habían sido una presencia constante, vigilando la deteriorada salud de Eleanor, ahora permanecían en silencio. Las paredes estériles parecían cerrarse sobre ellos, y la habitación del hospital, que antes brindaba consuelo, se volvía asfixiante en su vacío. El duelo no era la única carga que John y Sarah tenían que llevar. La hipoteca que habían asegurado en su hogar familiar como último recurso era un recordatorio constante de los sacrificios que habían hecho. Los pagos mensuales, combinados con los gastos diarios de subsistencia, se habían convertido en una tensión financiera implacable. El peso de la deuda amenazaba con oscurecer el amor que había florecido entre ellos durante la enfermedad de Eleanor. Fue un momento de agitación emocional y presión financiera, y su relación sentía la tensión de las circunstancias implacables. Los desacuerdos y tensiones se volvieron frecuentes, ya que el peso de sus decisiones y la pena de su pérdida creaban fisuras en su vínculo que antes era inquebrantable. El amor que había florecido en medio de la adversidad se veía sometido a una prueba aún más formidable, la carga de la deuda y el dolor de la pérdida. John, siempre un pilar de fuerza para su familia, se encontró luchando con una sensación de impotencia. No había podido salvar a su madre, y los sacrificios financieros que habían hecho parecían un esfuerzo inútil al final. El peso de la responsabilidad por el bienestar de su familia, combinado con la presión de la hipoteca, lo abrumaba, lo que lo llevaba a momentos de frustración y desesperación. Sarah, también, llevaba un corazón pesado. Se había dedicado a brindar comodidad y atención a sus pacientes, y ahora luchaba por encontrar consuelo dentro de su propia relación. La tensión en su amor era una fuente de profunda tristeza para ella, ya que la conexión que había florecido se marchitaba bajo el peso de las circunstancias implacables. El capítulo 5 de su historia era un capítulo sombrío y doloroso en su viaje. Pintaba la naturaleza implacable del destino, el costo emocional de la pérdida y la presión inquebrantable de la tensión financiera. Su amor, una vez un faro de esperanza en los momentos más oscuros, estaba amenazado por las sombras del duelo y la deuda.
Era un recordatorio de que los desafíos de la vida pueden empujar incluso a los lazos más fuertes al límite, dejándolos tambalear en el precipicio de la desesperación. Capítulo 6. Redención y resiliencia. El dolor de la pérdida de Eleanor y la presión financiera de la hipoteca pesaban profundamente en el corazón de John y Sarah. Aunque su relación había sido un faro de esperanza en medio de la adversidad, los desafíos que enfrentaron amenazaron con oscurecer su amor. Sin embargo, en el capítulo 6, Redención y resiliencia, su historia tomó un giro inesperado. La familia se unió para lamentar su pérdida y comenzar el proceso de sanación. John y Sarah, a pesar de las tensiones que habían surgido en los capítulos anteriores, estaban decididos a superar las dificultades juntos. Reconocieron que las pruebas que habían enfrentado los habían unido de una manera única, y estaban comprometidos a recuperar el amor que una vez floreció en medio de la adversidad. Su viaje hacia la redención comenzó con una comprensión compartida de que necesitaban abordar su situación financiera. La carga de la hipoteca todavía pendía sobre ellos, pero estaban decididos a encontrar una salida de su situación. John, con su incansable ética de trabajo, asumió trabajos adicionales y trabajó incansablemente para aumentar sus ingresos. Sarah, en su papel como enfermera, buscó oportunidades de avance profesional para ayudar a aliviar la tensión financiera. A medida que pasaban los meses, su dedicación comenzó a dar resultados. Canalizaron su energía en la reconstrucción de su estabilidad financiera, deshaciéndose lentamente de la deuda que había amenazado con consumirlos. Los pagos de la hipoteca, una vez un recordatorio constante de su sacrificio, se volvían manejables. Su relación también comenzó a sanar. Las tensiones y malentendidos que habían surgido después de la pérdida de Eleanor comenzaron a ceder ante un renovado entendimiento y afecto. Aprendieron a apoyarse mutuamente una vez más, comprendiendo que su amor era una fuente de fortaleza frente a la adversidad. A lo largo de su viaje, John y Sarah demostraron una resiliencia excepcional. Habían enfrentado las peores circunstancias y habían emergido de las sombras con un renovado sentido de propósito. Su amor, probado por la tristeza, la deuda y las pruebas de la vida, no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido. Mientras avanzaban, su relación se convirtió en un faro de esperanza para quienes conocían su historia. Se convirtieron en un símbolo del espíritu humano indomable, mostrando que incluso en medio de los desafíos más intensos, era posible reconstruir, reclamar y redimir lo que se había perdido. Su historia de redención y resiliencia se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que la presenciaban, un recordatorio de que el amor puede resistir y florecer incluso en las circunstancias más difíciles. El capítulo 6 fue la culminación de su viaje, un capítulo lleno de esperanza y redención, y un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la determinación inquebrantable para reconstruir y surgir de las cenizas de las tribulaciones de la vida. Hilos del destino es un relato conmovedor y realista que ilustra las complejidades de la vida, el amor y los sacrificios que las personas están dispuestas a hacer cuando se enfrentan a la adversidad. A través de la historia de John y Sarah, la narrativa pinta un retrato auténtico de las pruebas que la vida puede presentar, así como de la resiliencia del espíritu humano para afrontar esas pruebas. Esta historia sombría y conmovedora nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el ser humano puede encontrar la fuerza para perseverar y reconstruir.
muestra cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y resistir las pruebas más difíciles. A medida que John y Sarah enfrentan la pérdida de un ser querido, la deuda abrumadora y las tensiones financieras, y luchan por mantener viva su relación, la historia se convierte en un recordatorio de la capacidad de las personas para superar desafíos aparentemente insuperables. Threads of Destiny es una narrativa que resuena profundamente con los lectores, evocando empatía y conexión a medida que siguen a los protagonistas en su conmovedor viaje de amor y las pruebas de la vida. Es un testimonio de la resistencia humana y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más desesperados. Esta historia sirve como un recordatorio de que, aunque la vida puede ser implacable, la fuerza del espíritu humano puede llevarnos a través de las tormentas más oscuras y hacia un renacimiento lleno de luz y esperanza.